Pedro Fernández, un gustazo estar aquí platicando contigo. Esteban, qué gusto estar de regreso en tu programa. Tuve ahí algunas faltas por trabajo, pero ya No. estoy aquí contigo. Al revés, un honor que estés aquí cuando se pueda, porque pues sabemos que tú trabajas y mucho. Oye, la mini cápsula de hoy. Pues mira, ya ves que la vez pasada empezamos a platicar acerca de este manoseo tan grave y tan profundo que tenemos de nuestra historia, ¿no? El cómo nos contamos la historia y platicamos de este acontecimiento conmemorado de la caída de Tenochtitlan el año pasado, ¿no? Conmemorando los 500 años de 1521 para acá. Y en vez de hablar de la conquista, en vez de hablar, claro que sí sigue hablando de conquista, pero en vez de hablar de la caída de la ciudad, se habla de la resistencia indígena, ¿no? Y estamos platicando por esa línea, ¿no? La manera en que ahora se maneja, como pensar que los mexicas fueron los indígenas que resistieron al invasor europeo. Cuando lo dijimos ese día, los aliados españoles conformaban únicamente el 1% del contingente total que derrota a los mexicas y toma Tenochtitlan. También platicamos cómo los mexicas eran profundamente odiados por buena parte de los pueblos mesoamericanos. El contingente está formado por tlaxcaltecas, otomíes, totonacos, etcétera. Pero partiendo de ahí, y nos quedamos en el siguiente punto, yo lo que platicamos es, hay que tener mucho cuidado cómo nos contamos la historia, ¿no? Que es la estructura mítica de los pueblos, es la forma en que los pueblos se cuentan la historia. Y nosotros, a través de este manoseo que tenemos de la historia, nos contamos la historia de una manera un poco victimizada, ¿no? Nos conquistaron, tenemos la desgracia de vivir junto a Estados Unidos y abusan de nosotros. Y así nos la vamos llevando en la historia, ¿no? Como un pueblo que ha tenido mala suerte, como un pueblo que cae en las garras, por ejemplo, de Santana, ¿no? Sí. Yo me acuerdo desde chico, y tú te acordarás, y a todos los jóvenes los bombardean con que Santana era el traidor. Cuento, era traidor, el malo, el que vendió la mitad del país, el que otra vez los mexicanos víctimas de un tirano y víctimas de las circunstancias, ¿no? Víctimas de los franceses, víctimas constantemente, ¿no? Y si nos acercamos a nuestros héroes de la historia, el primero de ellos, por ejemplo, Cuauhtémoc, pasando por los siguientes, todos nuestros héroes, salvo alguno por ahí que surge, en realidad son todos héroes fallidos, todos héroes que terminan fallando en su empresa, ¿no? Los grandes patriotas de la independencia, entre 1810 y 1815, pasando por Morelos, Aldama, Allende, el Cura Hidalgo, todos ellos son héroes fallidos, no logran su objetivo, pero son nuestros grandes héroes. Uh-huh. El que logra consolidar la independencia, el que la logra, es Iturbide, no lo queremos. El que llega a México y conforma lo que hoy entendemos como México, que es la mezcla entre lo prehispánico y lo español, el Cortés, no lo queremos. La Malinche, que es una mujer extraordinaria y brillante, no la queremos. La tachamos de traidora cuando no tiene nada que ver con la traición. Porfirio Díaz, que pacifica al país con todos los claroscuros que haya podido tener, es un villano. En realidad todos los gobernantes, incluso el mismo Juárez, que hay quien lo ama y hay quien lo odia, tiene sus claroscuros. Entonces vamos escogiendo héroes básicamente fallidos, como pareciendo pensar que los mexicanos nos purificamos este altar de la derrota, ¿no? Como si la derrota nos hiciera mejores, nos hiciera más puros, más honestos, pobres pero honrados, ¿no? Entonces, en vez de tener héroes exitosos, no queremos a los exitosos, estos tres que acabo de mencionar, ¿no? Iturbide, Porfirio Díaz, Hernán Cortés, que podrán ser nuestros grandes héroes, no queremos queremos a los derrotados. Y buscamos cualidades y buscamos colgarles méritos a patriotas que no lo tienen. Es inexplicable, por ejemplo, bueno, no es explicable, es muy explicable y entendible, ¿por qué el Cura Hidalgo es el padre de la patria? ¿El padre de qué? La independencia duró 10 años, él estuvo 10 meses, y en esos 10 meses jamás se le ocurrió en ningún momento hacer un programa de gobierno, un programa de país, ni siquiera pensaba en la independencia, jamás mencionó la independencia, porque es el padre de la patria. Lo único que hizo fue envalentonar a grupos indígenas que buscaban solamente venganza y destrucción. ¿Por qué es? Pues, rápido la respuesta, ¿por qué es el padre de la patria? Porque para los liberales del siglo XIX y XX es tan ideológicamente ambiguo que podemos ponerlo donde queramos. En cambio, Morelos, que es el primero en pensar en la independencia de España, no es ideológicamente ambiguo. Comete el gran pecado de querer el regreso de los jesuitas, comete el gran pecado de reafirmar a la iglesia y a la de confesarse católica, claro, de ser un cura en toda la regla. Entonces, no, para los liberales del siglo XIX, eso ya lo deja en el altar de la patria, pero no puede ser el padre de la patria. Y después es Iturbide con su gran pecado de convertirse en emperador. Hidalgo, no tenemos problema con él porque no tiene una ideología. Entonces le damos la ideología que nosotros queramos y lo manipulamos. Y así nos vamos contando la historia.
y tendemos puentes entre unos y otros, ¿no? El PRI que nace de la revolución pues, tiene que ser enemigo del porfiriato, y entonces lo puenteamos, como que cableamos un puente hacia Sí, Juárez, cierto. ¿no? Y luego nos olvidamos de 300 años de colonia española. ¡Qué horror la colonia española! Y entonces nos identificamos o pretendemos identificarnos con los pueblos prehispánicos. O con Francia. O con lo francés. O con lo francés, sí, la ilustración y todos esos. Oye, Pedro, de verdad, en tenemos. poco tiempo nos has hecho una radiografía de lo que es nuestra triste historia oficial mexicana, en donde, pues, los héroes son verdaderamente personajes ficticios y los villanos también lo son de alguna manera. Y luego, a ver si para la próxima, una cápsula nos platicas qué debemos de hacer para tener una lectura buena de nuestra historia, porque habrá libros, ¿no? Me imagino. Sí, desde luego que hay autores mexicanos muy buenos, no tenemos ni siquiera que acudir a extranjeros, autores mexicanos muy buenos que te la desgranan de manera mucho más objetiva y entiendes muchísimo más las cosas, ¿no? Claro. Desgraciadamente ahora los libros de la oficiales han vuelto unos mitos. Esos libros oficiales y nada es exactamente lo mismo. Mi queridísimo Pedro Fernández, como siempre, ¿cómo te puede encontrar la gente? Me encuentran en mi Twitter, es Pedro-Historia. Pedro-Historia. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Pedro Fernández. Como siempre, un lujo tenerte con nosotros. Te mando un abrazo, Esteban.